Agradezco de manera muy especial al doctor John Scott Andretta, que esté aquí con nosotros, investigador académico del Coneval. Muchas gracias, doctor, te lo apreciamos mucho. Gracias, buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar en su Muchas programa. gracias, muchas gracias. Con manzanitas, siempre pensamos en las personas que no necesariamente tienen que conocer sobre cuestiones económicas. Con manzanitas, eh, el Coneval trabaja, independientemente de lo que hace el INEGI, trabaja con los resultados de los estudios y de las investigaciones que realiza el INEGI. Y entre esos estudios, está la situación del trabajo y de los ingresos de los trabajadores, y saca datos padrísimos, o sea, porque señalan a dónde hay que incidir con políticas públicas, o sea, nos da las áreas de oportunidad que ofrece los resultados de las políticas públicas mexicanas y cómo las podemos mejorar. En este caso nos llamó la atención el hecho que dice que se ha reducido ligeramente la pobreza laboral. ¿Cómo podríamos explicarlo si tenemos un entorno económico, digamos, un poco estrecho? Claro que sí. Bueno, Coneval, además de la medición anual, bianual más bien de la pobreza a partir de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, en efecto, utilizamos la información trimestral que genera INEGI sobre la situación laboral de la población para presentar un indicador pues, más oportuno cada trimestre de cómo evolucionó la pobreza, considerando exclusivamente la parte salarial. Es decir, obviamente esto no toma en cuenta transferencias, remesas, otro tipo de ingresos. Pero pues, la parte salarial es la más importante, como sabemos, el componente más importante del ingreso de los hogares en México. Y en efecto, lo que vemos es que en el primer y segundo trimestre de este año ha habido una reducción importante en el primero y más moderada en el segundo, a pesar de que, como sabemos, tenemos pues, niveles de inflación bien importantes, sobre todo en la canasta alimentaria. ¿Cómo se explica? Pues yo creo que hay varios factores. Uno es que ha habido un incremento en el empleo, a pesar de que, por ejemplo, en este trimestre, en el segundo trimestre, hubo una pequeña reducción del salario promedio de los ocupados. Sí. Eso fue compensado por un incremento en el número de personas ocupadas en promedio dentro de cada hogar. Entonces, el efecto neto, pues es una reducción, un ingreso, un aumento en el ingreso laboral per cápita del hogar y una reducción, por lo tanto, en la pobreza. Creo que otro factor que hay que tomar en cuenta pues, es el aumento importante de los salarios que siempre se da al inicio del año, sobre todo en este año pues, hubo un aumento importante del salario mínimo y eso pues afecta las cifras positivamente salariales, sobre todo en el primer y segundo trimestre, ¿no? Los trimestres que siguen, ahí pues va a ser un reto lograr mantener el aumento en el empleo va a tener que ser suficientemente alto y también en los salarios para que compense el efecto de la inflación sobre el costo de la canasta. O sea, está en riesgo. La pobreza laboral podría ir ganando terreno frente a lo que se ha podido defender, digamos, por el hecho de que hay más trabajo y el incremento que tuvo el mínimo, 22% este año, fue importante. O sea, no ha Así es. alcanzado a tocarle los pies al aumento salarial, pero si sigue la inflación creciendo, finalmente lo va a tocar. En algún Así es. momento lo va a tocar. Así Ahora, es. hay algunos asuntos que a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, el promedio laboral de los trabajadores, de ingreso de los trabajadores, el hecho que los trabajadores hombres ganen más que las mujeres, ¿no? Y en un tramo no pequeño, el hecho de que el trabajador formal gana bastante más que el trabajador informal, porque señalan esas áreas de oportunidad. ¿Qué otros resultados ofrece el estudio de ustedes? Bueno, en efecto, lo que indican si uno entra a la información más detallada, que se puede consultar a un nivel de detalle muy profundo en la página de Coneval, más allá del comunicado que sacamos, Sí. hay una serie de anexos estadísticos que cualquiera que esté interesado puede ver, no nada más los datos laborales, sino pues, toda la información coyuntural que está detrás, ¿no? Que está detrás de esto, la evolución de la actividad económica, etcétera. Y en efecto, hay brechas muy importantes entre ciertos grupos, entre hombres y mujeres hay una brecha pues de 1.3 veces
Ahora, eso pues no es una noticia, ¿no? Esa Sí, brecha ciertamente no es un producto de sí. estos trimestres recientes, es una brecha histórica que ha estado más o menos en ese nivel, ¿no? Hace como un año estuvo un poquito como 1.2 veces, ¿no? Pero es una brecha bien importante que es necesario atacar con políticas. En efecto, hay una brecha todavía más importante entre la población formal, es decir, la población asegurada en el sector normalmente en empresas mayores, etcétera, y la población informal, los trabajadores por cuenta propia o en changarros o en lugares más pequeños, que pues tiene que ver con un mercado fraccionado y que no nada más es un problema de desigualdad, es un problema de ineficiencia, ¿no? Cuando tienes dos trabajadores similares que obtienen salarios distintos, pues quiere decir que hay algo mal en la asignación de recursos y por lo tanto el país está desperdiciando oportunidades productivas. Ahí sí, pero también son áreas, por ejemplo, de oportunidad relevante, porque yo recuerdo el promedio del trabajador formal es algo así como 9,500 pesos, números redondos, ¿no? Sí, Mientras que el trabajador informal es de 4,600 pesos, así, o sea, así es, prácticamente el doble. O sea, así es. ser trabajador formal ofrece muchas oportunidades mayores a los trabajadores y sus familias que el trabajador informal. Así es, hay que tomar en cuenta que, pues, no nada más en la formalidad, ¿no? La educación promedio de los trabajadores formales tiende a ser mayor, tiende a haber más urbanización. Entonces, digo, un estudio completo, esta es una estadística bastante sencilla, pero sí indica que hay un problema que hay que estudiar a fondo y hay que resolver con políticas, ¿no? Con políticas pues que ciertamente van más allá, mucho más allá de lo que estas cifras tratan de ofrecer, pero que tienen que ver con integrar los mercados, reducir la informalidad, mejorar la productividad de los trabajadores en los distintos ámbitos de producción. Una noticia menos buena, digamos, si uno ve las cifras en más detalle, es que, por ejemplo, la razón por la cual bajó la pobreza fue principalmente por el efecto en áreas urbanas. En áreas rurales, la pobreza se ha estancado, aumentó ligeramente en este último trimestre, ¿no? Entonces también ahí es bien importante tomar en cuenta la diferencia entre sectores, entre poblaciones, está también, hay brechas, las brechas más grandes del país, de hecho, son entre poblaciones indígenas y poblaciones Qué no bárbaro. indígenas, sobre todo indígenas rurales y no indígenas urbanas. Hay una brecha gigantesca y completamente inaceptable, ¿no? Oye, ¿qué se hace con esos estudios? O sea, sacan ustedes el estudio y después se reúnen con miembros de estados o funcionarios públicos, estudiosos de la academia. ¿Cómo se le da seguimiento al trabajo tan importante que hace Coneval? Muchas gracias. Sí, claro, los estudios se difunden de una manera muy amplia. Afortunadamente los medios, como estamos acá, los cubren en detalle y con mucho interés. Se le envían a las distintas dependencias, a los legislativos, Ujú. y en efecto, pues tenemos oportunidad de discutirlo en distintas ocasiones. Recientemente en la Cámara de Diputados hemos discutido pues, varios de los informes que genera Coneval. Entonces, yo creo que sí se toman en cuenta. Estos tienen la gran ventaja en comparación con nuestro análisis más detallado y profundo de la pobreza completa, de que son más oportunos, se producen Sí. trimestralmente, entonces le dan al gobierno la oportunidad de ver qué está pasando a tiempo para ofrecer políticas relevantes, ¿no? El otro es bien interesante porque es muy detallado, el que publicamos cada 2 años, pero es más información pues de más largo plazo y más histórica para el gobierno. ¿Cuándo viene el de cada 2 años? Ese viene, se está levantando, o se va a empezar a levantar pronto la ENIC 2022, la encuesta de Ah, ingreso ya. y gasto del 2022, y a partir de esos resultados, más o menos a mediados del año 2023, vamos a tener esa Ok, medición. porque es importante señalar entre las grandes, digamos, lecciones que nos da esta lectura que ustedes anticipan en análisis, es que el salario mínimo puede resistir incrementos importantes sin que eso distorsione la actividad económica y genere, por ende, por sí mismo, presión inflacionaria. O sea,
En esta ocasión, la inflación no vino de un aumento de 22% al salario mínimo, ¿eh? O sea, y Exacto. en ese sentido hay algunos estudios que dicen, de una vez metámosle 100 pesos más al salario mínimo, porque aguanta y no genera distorsiones, como otros economistas habían antes alertado de manera incluso casi alarmante no, ni aumenten al mínimo, porque nos va a venir aquí la inflación durísima, y no pasó así. Sí, en efecto, ha habido un cambio ahí en la opinión de muchos economistas. Hay que decir que en México el punto de partida es extremadamente bajo, ¿no? México ha sido un país, ha sido uno de los países con niveles de salario mínimo más bajos comparados con su PIB per cápita o con los salarios promedios en toda América Latina, ¿no? Comparables a Honduras y países mucho más pobres que México. Y entonces, a pesar de los aumentos importantes que se han dado, como han sido a partir de una base tan pequeña, Sí. y yo creo que han tenido en efecto un efecto distorsionador mucho menos de lo que se temía, y yo creo que es una política muy afortunada. Yo creo que es una política que permitió, antes de la pandemia, hubo una reducción bien importante en la pobreza laboral, y claramente, a pesar de que era un periodo, como sabemos, era un periodo donde el país no creció en el 2019, gracias a, yo creo, en parte las políticas salariales. Entonces, yo creo que eso es un acierto. Ahora, sí hay que reconocer que esos incrementos tienen que ser moderados. Si se da un salto grande repentino, pues sí puede haber un efecto inflacionario que sea contraproducente justamente para la población más pobre. Entonces, es bien importante estudiar el efecto que ha tenido y mantener, tomar eso en cuenta para los siguientes aumentos La salariales. Comisión Nacional de Salarios Mínimos entra en contacto con ustedes para analizar Sí, conjuntamente, ¿sí? exactamente, sí, de hecho estamos haciendo estudios conjuntos justamente sobre este tema, ¿no? Este tema es bien importante. Uno pensaría que la política contra la pobreza son transferencias Sí, sí, sí. principalmente, pero no, yo creo que uno de los factores que más impacto han tenido es la política salarial. Eh, No sabes cómo te agradecemos. Ojalá tengamos la posibilidad de volverte a tener aquí, doctor. Te lo agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias. Ahí después te solicitaremos alguna otra ocasión para seguir analizando ese asunto que no tiene desperdicio. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Y muchas felicidades, por cierto, al trabajo de Coneval, ¿eh? Siempre muy bien Muchísimas gracias recibido y muy bien apreciado, muy bien valorado. Muchas gracias. Nos a ayudan ustedes. a entender muchas cosas de la economía mexicana. Muchas gracias.